la carta a los romanos, y a nosotros nos queda un par de sermones para culminar esta carta que hemos estado analizando por un largo tiempo y en el cual esperamos que haya sido de bendición a sus vidas. Vamos a ir a Romanos capítulo 15, del versículo 7 al versículo número 21. Allí en sus lugares, hermanos, en sus lugares, ahí así como están, me siguen con la vista. Voy a dar lectura del versículo 7 al 21 en el capítulo 15 del libro de Romanos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. ¿Estamos en Romanos, hermanos? Dice de la siguiente manera: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor, todos los gentiles, y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantara a regir los gentiles, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Mas os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. Por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ministrando el evangelio de Dios para los gentiles, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en los que a Dios se refiere, porque no sería hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo que he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Padre, gracias porque nos das esta mañana, Señor, en el cual nos has permitido la vida, Señor, y también nos has traído con bien a este lugar, Padre, primeramente para cantarte y alabarte con los himnos que se han entonado, Padre, y ahora, Señor, también al escuchar tu palabra, Señor, te pedimos que seas tú quien hable a través de tu siervo, Señor, y que seas tú también quien ponga los corazones y quien haya preparado cada uno de los corazones para escuchar tu palabra, Señor, y para que tu palabra nos redarguya, Padre, para que tu palabra taladre, Señor, hasta lo más interno de nuestros corazones, Padre, de manera que nos sintamos expuestos, Padre, y nos veamos delante de un espejo, Padre, como realmente somos, Señor. Señor, damos gracias porque tu palabra va a ser expuesta, Señor, y te pedimos que
obres tú, Señor, en este lugar, Señor, y que todo sea conforme a tu voluntad, Padre. Que lo que vaya a decir solo sea para alabar tu nombre, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. Gracias damos, Señor, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Semanas atrás, capítulo número 14, habíamos estado hablando de la unidad que Pablo nos había estado exhortando a hacer una iglesia unida. Y ahora en el capítulo número 15 y posteriormente el versículo número 6 termina de la siguiente manera. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en una sola voz, por lo cual trae a enfocar a una unidad. Y ahora en el capítulo 15, del versículo 7 al versículo número 21, el apóstol Pablo nos va a venir a hablar acerca de su llamado, acerca de que él fue primeramente enviado a los gentiles, algo que posteriormente no se había visto, pero que ahora Dios también les estaba dando la oportunidad a los gentiles, y dentro del plan redentor también nos va a dejar ver el apóstol Pablo que los gentiles siempre estuvieron considerados dentro del plan redentor de nuestro Dios. Sin embargo, también Pablo nos va a dejar ver también en los primeros versículos de la carta, en el capítulo número 15, nos va a dejar también ver que Dios también primeramente vino a su pueblo, Israel, para posteriormente la salvación fuera también para los gentiles, pero primeramente vino a su pueblo. Entonces, en el primer versículo, la última parte nos deja ver también por qué Dios nos llama a ser una iglesia unida y no estar divididos. ¿Por qué? Porque todo dice que sea para la gloria de Dios. Así termina el versículo número 7. Pero dice el versículo, por tanto, recibimos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios, así como Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y esto nos trae una idea y pensar en lo que fue quizás el pasado. En todo momento todos estábamos separados de Dios. Todos estábamos separados de Dios. Todos estábamos apartados de Dios en dado momento. El único hombre que puede decir que en dado caso él tuvo comunión con Dios es Adán. Pero posteriormente podemos leer la caída. Entonces a raíz de ahí toda la descendencia en dado momento ha estado separado, dividido, enemistado, lejos de Dios. Por lo cual este versículo dice que nos recibamos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Y Pablo está hablando de una iglesia que para ellos solo había judíos y gentiles. Judíos y gentiles, israelitas y gentiles. Nosotros, gentiles, pueblo que no era originario, que no era de la nación de Israel, que no venía de la descendencia de Israel, los gentiles. Quiero que me acompañen a ver ahí atrásito, Romanos capítulo 5, versículo número 10, dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, en el versículo número 10, dice de la siguiente manera. Esto es lo que éramos, como Cristo nos recibió antes de estar en Cristo. Dice el versículo número 10 de la siguiente manera, en el capítulo número 5 de Romanos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La primera parte dice, porque sí, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. En esta parte, todas las personas hemos estado. En algún momento hemos estado siendo irreconciliados con Dios, siendo enemigos de Dios. A la postre, el versículo habla acerca de la muerte del Señor Jesús y de la reconciliación. Pero antes de ello, nosotros estábamos
del otro lado también de donde se encuentra la mayor parte de la humanidad. Dice ahí en Efesios capítulo 2, ahora quiero que vayamos a la carta a los Efesios, en el capítulo número 2. Efesios capítulo número 2, en el versículo número 13. Dice la palabra de Dios, Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, antes de la reconciliación, antes de que usted le entregara su vida a Cristo y viniera a Cristo, usted estaba lejos, estaba apartado, estaba como yo, siguiendo las corrientes de este mundo, haciendo lo que no le agrada a Dios. Estabais lejos, dice este versículo 2:13 nuevamente, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo es que fuimos hechos cercanos? Nosotros que en otro tiempo estabais lejos, pero que ahora estamos cerca de Cristo. Ese mismo libro, Efesios, en el capítulo 5. Efesios, en el capítulo 5, en el versículo número 6, dice la palabra de Dios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En esta porción de la Escritura, a los que están sin Cristo, a los que no han recibido a Cristo, a los que están apartados, a los que están lejos, a los que son desobedientes, les llama hijos de desobediencia, a la cual implica que no están en comunión con Dios, en que no buscan agradar a Dios y que no buscan hacer la voluntad de Dios. Ahora, Colosenses capítulo 3, ahí adelantito, 2 libros adelante, Colosenses, más bien un libro porque el siguiente es Colosenses capítulo 3, en el versículo número 6, dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice, los hijos de desobediencia. ¿Se han dado cuenta cuántas veces la palabra de Dios menciona el estar separado, hijos de desobediencia? ¿Y cuál es la situación de las personas que están sin Cristo? ¿Y cuál era nuestra situación antes de venir a Cristo? Que ahora usted y yo estamos en Cristo, pero anteriormente estabais sin Cristo. Efesios en el capítulo 2 nos da lo siguiente. Efesios, en el capítulo 2, retrocedemos nuevamente. Versículo número 1. Efesios 2, versículo número 1, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Era como éramos considerados antes de venir a Cristo, estando muertos en delitos y pecados, buscando la corriente de este mundo. Ahora quiero que leamos un versículo que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 15. Evangelio de Juan, en el capítulo número 15, en el versículo número 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice Jesucristo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis
hacer. En otro tiempo estábamos separados, en el cual no podíamos hacer nada, en el cual la palabra dice que no podíamos hacer nada, y ahora estamos en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el énfasis de Romanos? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Romanos? Diciendo que nosotros nos aceptemos los unos a los otros, recibir los unos a los otros, y luego nos pone un ejemplo, como Cristo también nos recibió a nosotros. Porque ahora sí, ya nosotros estamos dentro de la congregación, estamos dentro de la iglesia, formamos parte de la iglesia, pero en ocasiones nosotros nos ponemos de jueces. Y nosotros a veces no queremos recibir a gente que pensábamos como pensaban los judíos en dado caso, en dado momento, como fariseos, para ser claros. Pensamos como fariseos, porque ya estamos de este lado, y pensamos que llevamos una vida, quizás una vida más santificada, que somos mejores que ellos, y que ahora cuando vemos a una persona que viene a Cristo, lo que primero que se nos ocurre es criticar en ocasiones a las personas. O cuando alguien se separa y no dejó y deja de venir a la congregación, a veces el volver a asistir es difícil por el que dirán. Porque a veces nos ponemos nosotros en ese papel de jueces. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros nos acordemos cómo Cristo nos recibió a nosotros. Cómo nosotros veníamos también muertos en nuestros delitos y pecados. Yo recuerdo mi pasado y la verdad pienso, ¿cómo es que Dios me aceptó tal y cual soy? ¿Cómo es que Dios, yo siendo una persona impura, siendo una persona como ellos consideraban quizás a un cerdo, que lo más impuro, lo más sucio, y así era yo cuando vine a Cristo? Pero ahora imagínese cómo era usted, porque usted conoce su historia, su pasado, cómo era antes de venir a Cristo. Y ahora Cristo nos está invitando a recibir los unos a los otros. Que nosotros nos veamos, y así como nosotros nos veíamos, nosotros también los recibamos así con el amor que Cristo nos recibió. Y a la postre Él nos dice por qué. Para la gloria de Dios. Por eso debemos de recibirnos los unos a los otros, para la gloria de Dios. Para que Dios se glorifique en las personas. Para la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Cuando una persona cambia, cuando una persona viene a Cristo y quizás el mundo le dijo, ¿sabes qué? Tú nunca vas a poder dejar de beber. Tú nunca vas a poder dejar de drogarte. Nunca. Tú para el mundo, quizás en un pasado, quizás yo en algún pasado estuve desahuciado del mundo. Porque para ellos yo nunca iba a poder cambiar. Para ellos yo nunca iba a poder cambiar. Pero, ¿qué dice el texto? Recibirlos para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Ahora, ¿usted se imagina cómo se puede glorificar Dios en su vida? Cuando las personas puedan quizás recordar todo su pasado, y ahora después de que usted ha aceptado a Cristo, ha venido a Cristo y ha vivido para Cristo, y ahora está cercano de Cristo, y es más bien Cristo vive en usted, pero que ahora usted hace la voluntad de Dios, y ahora usted puede dar testimonio con su vida de lo que Dios ha obrado en su vida. Ahora, imagina por qué usted tiene que recibir quizás a ese drogadicto, a ese alcohólico, a esa persona que para usted es una persona que puede decir demasiado pecadora, en el cual todos somos pecadores. No quiero que usted tenga en mente que ya no somos pecadores, pero quizás nosotros a veces lo minimizamos. Sin embargo, el por qué ahora con una vida transformada puede glorificar el nombre de Dios. Y por eso Pablo, él está hablando acerca de lo que podría llegar a ser su vida de las personas para la gloria de Dios, únicamente para la gloria
de Dios. Y esto, obviamente, en el pasado, en predicaciones anteriores, hablábamos acerca de los judíos, de cómo es que ellos llegaban queriendo guardar todas las costumbres que tenían en el pasado, guardando el sábado, siendo celosos, quizás como lo fue en su momento el apóstol Pablo. Y usted puede ir a ver el libro de Hechos si quiere saber la historia de la iglesia y cómo es que inició la iglesia. Pero usted puede ir a ver cómo el énfasis primero era en los judíos, y hasta el capítulo número 9, quizás cuando Pablo se convierte y es llamado a los gentiles, cómo es que el pueblo gentil es parte del plan de Dios, de aceptar a lo que los judíos, ellos pensaban que era lo más inmundo, lo más sucio que podía tener el mundo, por cuestión de que tenían sus dioses paganos y todo lo que ellos podrían hacer con sus vidas. ¿Cómo es que venía un gentil, una vida quizás muy deliberada, y de esa manera lo consideraba el judío? Pero Pablo les está invitando a aceptarlo, a recibirlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Lo que les está explicando Pablo es que Dios no era solo para Israel, sino que también para el gentil. Y no podía llegar a Dios. Eso era lo que pensaba el judío, que el gentil no podía llegar a Dios. Y el judío no se podía imaginar, no podía concebir en su mente que un gentil alcanzara salvación. Ese era el diálogo que Pablo estaba teniendo con la iglesia de Roma. Entonces, el versículo número 1 nos trae un llamado, primero, un llamado a recibir, un llamado a recibirnos los unos a los otros. Posteriormente hubo una enseñanza de aceptarnos a los débiles y los fuertes, pero ahora Pablo nos está haciendo un llamado a recibirnos los unos a los otros, a aceptarnos como Cristo nos aceptó, así tal cual éramos, así tal cual estábamos, así lo más inmundo, lo más impuro que podríamos imaginarnos, que veníamos para Cristo. Y Cristo nos recibió, como Cristo nos recibió. Como Cristo nos recibió. Sí, nos deja la vara muy alta, pero también nos deja ver el énfasis. Y entonces el primer punto es un llamado, pero también nos trae una conexión de lo que dijo anterior para venir a relacionar con lo que está diciendo en el versículo número 7. Nos trae un llamado, una conexión, pero también una conclusión. Nos deja ver la conclusión de los versículos anteriores para abrir un nuevo tema, que es el evangelio a los gentiles. El evangelio a los gentiles. Cristo lo hizo para la gloria de Dios. La Biblia es enfática en que el cristiano debe ser imitador de Cristo, que este es el siguiente versículo. El cristiano debe de ser imitador de Cristo, porque primero Cristo nos recibió tal y cual nosotros estábamos, y ahora nosotros debemos de imitar a Cristo, recibiendo a nuestros hermanos, a las personas que vienen a Cristo tal cual estén. Un llamado a recibirlos, a recibirlo tal y cual estén. Y la Biblia nos enfatiza en diversas ocasiones que debemos de ser como Cristo. Cristo fue la luz. El cristiano debe reflejar la luz. Primera de Corintios, en el capítulo 11, misma carta del mismo autor, más bien.
Primera de Corintios, en el capítulo 11, la Biblia dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo número 1. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Que es algo impresionante que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, de mí. ¿Saben por qué él está haciendo esta frase? Porque él estaba tan seguro de que él estaba siendo imitador de Cristo, que él se estaba comportando como Cristo. Entonces, de manera que la persona que pusiera los ojos en el apóstol Pablo podría ver reflejado a Cristo en el apóstol Pablo. De manera que el apóstol Pablo se atrevía a decir la siguiente frase: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. De forma que lo que nos está haciendo es una invitación a ser imitadores de Cristo y recibirnos, y como anteriormente también ya se mencionó, ser pacientes también. Nuestra aceptación hace lucir bien a Dios ante el mundo, ante la sociedad que no le conoce. El aceptar personas que Dios a la postre va a transformar esas vidas, hace ver a Dios en esas personas, hace reflejar a Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios en la vida de esas personas. Ahora, podría entender más por qué usted debe de glorificar a Dios con su vida. Porque usted debe de imitar a Cristo. Yo debo de imitar a Cristo. Yo debo de tratar de ser lo más parecido a Cristo para los que volteen a ver mi vida, puedan ver a Cristo reflejado en mí. Amén. Tratando de seguir, de emular, de vivir una vida para Cristo. Porque ya no estoy del lado del cual empezamos, en el cual empezamos en el versículo número 7, apartados, lejos, enemistados, enemigos. Ya no, ahora estoy cercano de Cristo. Lo contrario es la no aceptación. Y eso no es un buen testimonio. Cuando las personas no aceptamos o queremos juzgar a las demás personas. Créame que eso no es un buen testimonio de nuestra parte. El quizás querer juzgar a las demás personas y no aceptarlas tal y cual vienen a Cristo. Porque nosotros en algún momento estuvimos en ese lugar. Y nosotros ahora también debemos de tener esa paciencia que Cristo tuvo con nosotros. Ahora nosotros también debemos de recibir como Cristo nos recibió a nosotros. De manera que cuando las personas son rechazadas, nosotros estamos haciendo lo contrario. Y no estamos buscando la glorificación. No estamos buscando exhibir el poder de Dios, o que el poder de Dios sea exhibido por las vidas de las personas que vienen a Dios y que Dios transforma esas vidas. De manera que dice, regresamos ahí a Romanos, capítulo 15, en el versículo 8 dice lo siguiente: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Para confirmar la promesa hecha a los padres. Y es la manera como nosotros vemos la misericordia de Dios también. La misericordia de Dios. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Cristo Jesús vino a exhibir su misericordia, su bondad, su paciencia, su benignidad, su poder, para que a la postre no tuviéramos nosotros que quejarnos, que
no está pidiendo algo que es imposible. Ahora, regresando nuevamente al versículo número 7, que era la palabra gloria con la que terminaba. La palabra gloria en el griego es una palabra doxa. Doxa para gloria en el griego. Y su significado principal es opinión, reputación, apariencia, fama. Esa es la palabra para gloria, de lo cual nos deja ver qué es lo que busca, lo que se busca para Dios, para la glorificación de Dios, para la gloria de Dios, la exhibición de su poder, de su misericordia y todo lo demás mencionado. Ahora Jesús en el versículo 8 dice que vino a ser siervo de la circuncisión. Siervo de la circuncisión. Quiero que vayamos ahí a la misma carta, en el capítulo número 1 de Romanos, en el versículo número 16 de Romanos, capítulo 1, versículo número 16 de Romanos. Siervo de la circuncisión. Siervo de la circuncisión. Es la primera palabra que quiero analizar esta tarde mañana. Dice el versículo número 16 en Romanos capítulo número 1, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego. Quiero quedarme en esa palabra. Al judío primeramente y también al griego. Al judío y al griego. Dice, vino a ser siervo de la circuncisión, al judío y al griego. Este era el ministerio de Jesucristo. Jesucristo primeramente vino al pueblo de Israel, al judío, a ser siervo del judío. Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Versículo 5 y 6, Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, dice de la siguiente manera: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino de id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente al judío, primeramente al israelita, al pueblo de Dios primeramente. Dice ahí mismo en Mateo capítulo 15, versículo 24. Capítulo 15, versículo 24, dice lo siguiente: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pablo nos está enseñando de manera que él nos está enseñando que Jesús primeramente vino a la casa de Israel. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo número 8. Muchos quizás lo saben de memoria. Es un versículo muy conocido, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, dice, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén. ¿Y qué hay en Jerusalén? Judíos, israelitas, pueblo de Dios. Nos deja ver un orden también. Nos deja ver un orden en el cual él vino al pueblo de Israel. Ahora, nosotros sabemos lo siguiente, y sabemos que el pueblo de Israel lo ha rechazado y no lo ha reconocido
como el Mesías. Pero él, primeramente, independiente de eso, vino al judío primeramente. El mensaje fue dado a los judíos antes que a los gentiles. Los gentiles tenían que esperar su tiempo. Tenían que ser pacientes a que llegara su tiempo. Porque el mensaje fue primeramente para el judío. Luego, regresando a Romanos, en el capítulo 15, versículo 8. Vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, dice la segunda parte de este versículo. Dios le hizo promesas a los judíos, Dios le hizo promesas al pueblo de Israel. Y lo más impresionante es que todas esas promesas, Jesucristo era el cumplimiento de la promesa. Jesús era el cumplimiento de la promesa. Dios les había prometido un Mesías, les había prometido un Salvador, y ese Salvador estaba llegando con el nacimiento de Jesucristo. Con el nacimiento de Jesucristo. Dios estaba cumpliendo sus promesas. De manera que si Dios estaba cumpliendo sus promesas, nos estaba dejando ver también que Dios es veraz. Que Dios es veraz y que Dios cumple sus promesas. Que Dios es veraz y que Dios cumple sus promesas. Dios, a través de su palabra, anteriormente, no le había hecho promesas a los gentiles. La promesa era para los israelitas. La promesa era hechas a los padres de los israelitas y no a los gentiles. Por lo cual, este versículo nos deja ver que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Dice versículo número 9. Versículo número 9 en Romanos 15:9 dice lo siguiente: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Dice, glorifiquen a Dios. Ponga atención en las palabras que han sido repetitivas en estos versículos que hemos visto. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios nuevamente. Entonces, dice el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, dice. Para que los gentiles volvieran a ver que Dios había cumplido las promesas hechas al pueblo de Israel y pudieran glorificar a Dios por medio del cumplimiento de las promesas. Porque dice la Biblia en otro versículo, dice, porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios cercano, que Dios está tan cercano de su pueblo. Y Israel tenía un Dios muy cercano, un Dios que estaba cumpliendo sus promesas, y que a raíz de que Dios estaba cumpliendo sus promesas con los judíos, los gentiles pudieran glorificar a Dios por medio de ver que es un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas, un Dios veraz, un Dios fiel. Y para que de una u otra forma, Pablo está enseñando en el principio del versículo 7, recibir los unos a los otros. ¿Y qué tiene que ver esto con recibir unos a los otros? Que nos está dejando ver la fidelidad de Dios, que nos está dejando ver su veracidad, que nos está dejando ver también su paciencia, su benignidad, su misericordia. Es lo que nos está dejando ver. ¿Para qué? Para recibir los unos a los otros como Cristo también nos recibió. ¿A través de qué? De las promesas cumplidas, y a través de que ver que las promesas han sido cumplidas y que hay promesas que aún no se cumplen, pero que van a ser cumplidas. Para que los gentiles también glorifiquen a Dios, dice el versículo, por su misericordia.
y que ellos llegaran a una conclusión de que no es solamente un Dios de Israel, sino que los gentiles están incluidos en el plan redentor de Dios, de que ellos han sido considerados dentro del plan de Dios desde el principio, en el cual Pablo nos va a hablar más adelante acerca de su ministerio a los gentiles, pero el énfasis es de glorificar a Dios por su misericordia, por su poder, por su benignidad, por su muestra de misericordia, que los gentiles recibieron también salvación. Pablo trae una frase de Antiguo Testamento que está en Salmos, capítulo 18. Salmos, en el capítulo 18, dice lo siguiente, en el versículo 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. David. El que ha leído acerca de David sabe quién fue David. Un varón de guerra. Un varón que en dado momento fue perseguido, pero posteriormente Dios lo utilizó grandemente, y un hombre que fue llamado, un hombre conforme el corazón de Jehová. Y David conquistó diferentes ciudades, las ciudades que estaban a su alrededor. Las ciudades que estaban a su alrededor conquistó David. Y él dice: por tanto, yo confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Dios entregó esas naciones en las manos de David. Y David, él está diciendo: yo confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Y Pablo está trayendo a aplicación esta frase de David. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, dice. Ok, David conquistó geográficamente ciudades. Geográficamente ciudades. Ahora, Cristo, el Redentor, el Mesías prometido, él no conquistó geográficamente ciudades. Él conquistó corazones. Él conquistó corazones, y no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Y esta es la aplicación que Pablo está trayendo. David conquistó ciudades, el Mesías está conquistando corazones, es lo que está conquistando el Señor Jesús. Dice: y cantaré a tu nombre, y te confesaré entre los gentiles, y cantaré tu nombre. Y dice el versículo 10: y otra vez, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificarle todos los pueblos. Magnificarle todos los pueblos. Ya no al judío solamente, sino glorificarle todos los pueblos. Si ustedes recordarán cómo terminó el mensaje anterior, como decía, en una sola voz, glorificarle, cantarle, alabarle. Ahora nuevamente nos lo está haciendo repetitivo. Dice: alegraos gentiles con su pueblo otra vez. ¿Y quién es su pueblo? ¿Quién fue su pueblo en el Antiguo Testamento? Israel. Glorificarle con su pueblo, unidos. Y Pablo le está hablando a una iglesia que estaba mezclada de judíos y gentiles, como se ha dicho anteriormente. Y por eso él les está exhortando: unidos, estén unidos, hermanos. No que uno va hacia una dirección y otro va hacia otra dirección. Uno quiere guardar el sábado, otro no. Otro quiere comer cerdo, otro no. Otro quiere circuncidarse, otro no. No, unidos, dice el apóstol Pablo. Unidos en una sola voz. Y ahora está nuevamente enfatizando otra vez, dice el versículo 11: alabad al Señor todos los gentiles, y magnificarle todos los pueblos. Un pueblo dividido no glorifica a Dios. Un pueblo dividido no glorifica a Dios.
un pueblo unido, una iglesia unida, una iglesia en armonía, glorifica a Dios. Glorifica a Dios, una iglesia unida. Alabad al Señor todos los gentiles, alabarle. Salmo 117. Quiero que leamos el Salmo 117. Dice lo siguiente. La regla de hermenéutica dice que la palabra interpreta la palabra. Salmo 117 dice lo siguiente. Antiguo Testamento. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, dice Salmo 117, Antiguo Testamento. Quizás para ellos en el Antiguo Testamento era un misterio, pero para nosotros ya no es un misterio, es una realidad, es algo que estamos viendo, es algo que podemos ver a través de la palabra que el Señor está diciendo todos unidos. Dios en su plan siempre ha tenido en mente y siempre tuvo en mente a judíos y gentiles para que le glorifiquen, su nombre en una sola voz, en un solo cuerpo, todos unidos. Isaías en el capítulo número 11, versículo número 10, dice lo siguiente. Isaías, capítulo 11, versículo número 10, dice lo siguiente. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Será gloriosa. Hay una palabra que dice aquí, pendón, que significa estandarte, bandera, y el versículo dice, acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, por estandarte, por bandera, por la única forma de poder llegar a la salvación. Somos un solo pueblo y Dios reina sobre ambos. Una vez que judíos y gentiles estén unidos, dice el versículo 13 en adelante, nos deja ver la bendición que Dios trae para un pueblo unido. Dice lo siguiente, versículo número 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, dice. Primero, dice la primera frase, el Dios de esperanza. De forma que nos está dejando ver que fuera de Dios no hay ninguna oportunidad, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, no hay lo siguiente, no hay gozo y no hay paz. Porque eso es lo que hay en el creer en el Mesías, en el Salvador, en el Redentor. El creer en el Mesías, el Dios de esperanzas llene de todo gozo y paz en el creer, dice. De manera que ese es el resultado, esa es la bendición de la esperanza para los que han puesto su fe en Cristo. Para una iglesia unida, esto es lo que viene. Gozo y paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento de todas las personas que están fuera de Cristo. Esa es la bendición. Es una gran bendición el poder tener gozo y tener paz y tener una esperanza
que es el resultado, en esperanza. Pero si estás dividido, no puedes experimentar lo que acabamos de mencionar. Dice el versículo número 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero estoy seguro, dice el apóstol Pablo, estáis llenos de bondad, que eso solo lo encuentras en la persona de Cristo, viniendo a Cristo. Ahora, dice, llenos de bondad, dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ustedes están llenos de bondad, de manera que la bondad es interesante, pero el conocimiento también es importante. Y el apóstol Pablo está mencionando que él está convencido que estáis llenos de bondad y llenos de conocimiento también. Dos cosas importantes. O sea que si ustedes pueden amonestarse unos a otros, que son maduros, está diciendo el apóstol Pablo, que han madurado en la fe, que tienen conocimiento, pero que también tienen bondad y que pueden amonestarse los unos a los otros, de manera que si ustedes necesitan consejería, que si ustedes necesitan consejeros, pueden surgir de ustedes mismos para que ustedes se exhorten, ustedes mismos los unos a los otros, están preparados, han madurado, tienen el conocimiento, es lo que está expresando el apóstol Pablo. Ahora, trayéndolo a aplicación a nosotros hemos madurado, nosotros tenemos conocimiento y tenemos bondad, tenemos paciencia, estamos llenos de bondad, estamos llenos de conocimiento, o nos hace falta conocimiento y nos hace falta bondad, de manera que eso implicaría que nos falta seguir madurando. Ahora, es para cada uno de nosotros, porque nosotros debemos de hacer nuestro análisis. Nosotros somos los que debemos de ver y ver en qué es lo que estamos fallando, qué es lo que nos hace falta. Si realmente estamos en este estado del que está mencionando el apóstol Pablo. Porque ambos son necesarios, la bondad y el conocimiento son necesarios para tener una vida ejemplar. Porque bondad sin conocimiento te vuelve una persona permisiva. Bondad sin conocimiento te vuelve una persona permisiva. De manera que debe de ser una mezcla de ambos. Debe de haber conocimiento y debe de haber bondad. En el versículo 15, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Mas os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, dice. Por la gracia que de Dios me es dada. Con atrevimiento, dice el apóstol Pablo. Para que yo les recuerde, para que yo les escriba en qué están fallando. Pero también les recuerdo, que dice el apóstol Pablo, pero también les recuerdo la gracia que de Dios me fue dada, en el cual él va a comenzar a hablar de su ministerio, su llamado a los gentiles. Pablo tenía amor por el pueblo, por su descendencia, por los israelitas, por los judíos, pero su llamado era a los gentiles. Y Pablo, él está hablando acerca de esto. Él va a comenzar a hablar acerca de esto. Él les está recordando que él no está allí porque él se haya puesto, sino porque Dios lo ha llamado, Dios lo llamó a ser apóstol a los gentiles. Y Pablo comienza a expresar cómo él ve su ministerio. Y dice el versículo número 16, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para los gentiles, les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está mencionando Pablo? Pablo prácticamente se está viendo como un sacerdote, como un ministro de la palabra. Y él se está viendo como un sacerdote que cuando un gentil viene a Cristo, él lo ve como ofrenda agradable delante de Dios, para Dios. El gentil lo ve como una ofrenda agradable.
para Dios. Dice la segunda parte, para que los gentiles les sean ofrenda, dice, agradable, dice, santificada por el Espíritu Santo. Es como Pablo está viendo al gentil, como Pablo está viendo su ministerio al cual él ha sido llamado. Pablo quizás se veía como un sacerdote, que él era el que presentaba la ofrenda cada que un gentil se convertía. Y dice ahí en el versículo número 17, dice, tengo pues, voy a leer hasta el 21, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Él se gloria en Cristo. El apóstol Pablo está enfatizando que él se gloria en Cristo, de lo que Cristo hace o hizo por medio de él, no de lo que él hacía, sino de lo que Dios hacía por medio de él. Se limitaba a hablar de lo que Dios no hacía quizás en su vida. Él hablaba de lo que Dios literalmente hacía en su vida, no por esfuerzo de él, sino porque Dios estaba obrando en él. Y a la postre dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Como Dios en ese tiempo se manifestaba, cómo había señales, cómo había prodigios, cómo ellos echaban fuera demonios, cómo ellos por medio de ellos oraban y las personas eran sanadas. Era como Dios se manifestaba, era como Dios había estado obrando en él. Y dice, me esforcé a predicar, en el versículo 20 dice, me esforcé a predicar donde Cristo no ha sido predicado, dice. Donde Cristo no ha sido predicado. Él deseaba ir a los lugares donde no había llegado el Evangelio. Él normalmente buscaba predicar a Cristo donde no había sido predicado. Porque era su llamado, llevar el Evangelio a los gentiles. Ahora, la pregunta, me esforcé a predicar donde Cristo no ha sido predicado. Era lo que Pablo estaba escribiendo. Pero quiero leer unos versículos que están atrás en Romanos capítulo 10, hablando acerca del mismo tema que Pablo estaba mencionando. Dice capítulo 10, en el versículo número 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero la pregunta, y el capítulo 10 sigue mencionando lo siguiente. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero el 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y esto es lo que Pablo está mencionando en el capítulo 15. Que él se esforzaba a predicar donde Cristo no había sido predicado. Porque ciertamente el pasaje que acabamos de leer nos deja claramente
¿Cómo van a invocar o cómo va a llegar la salvación a las personas si no hay quien les predique? Si no hay quien enseñe. Si no hay quien les enseñe que tienen que invocar el nombre del Señor. ¿Cómo van a creer en aquel en quien no han oído? Tienen que oír para poder creer, para poder invocar y poder decir, como nosotros en algún momento dijimos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tiene que haber quien les predique. Y es lo que Pablo está mencionando, que él procuraba ir a esos lugares donde Cristo no había sido predicado. Eso no quiere decir que sea malo, porque a la postre también la Biblia nos enseña, dice, que uno sembró y otro regó y otro cosechó. Pero Pablo procuraba ir a los lugares en los cuales no había llegado el Evangelio para predicar a Cristo y para no edificar sobre lo ya edificado, sobre ya un fundamento. Por eso dice, me esforcé a predicar donde Cristo no ha sido predicado. Regresamos para terminar en Romanos capítulo 15. Último versículo dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán, dice. Es una frase que viene en Isaías, dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, los gentiles, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Los gentiles son los que estaban entendiendo el mensaje del evangelio, porque los judíos, para gloria de Dios y para salvación de nosotros hasta el momento, hay muchos que no han creído, pero ese tiempo se va a terminar. Y ese tiempo, cuando se termine, ya no habrá tiempo para los gentiles. El tiempo de los gentiles habrá terminado cuando el pueblo de Israel reciba a Jesucristo como su Mesías. Y ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Hablar de Cristo, dar a conocer a Cristo, hablar con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con los que están a nuestro alrededor de Cristo, para que ellos puedan invocar el nombre del Señor y puedan llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Y todo esto Pablo nos los menciona para que seamos una iglesia que dé buen testimonio, para que las personas puedan llegar, que seamos unidos, porque divididos no podemos glorificar a Dios. Y todo con esto lleva a un tema que es la glorificación de Dios. Que seamos salvos para la glorificación de Dios, para glorificar el nombre de Dios, para que demos un buen testimonio de Dios y para que compartamos esa experiencia del mensaje de Dios, para que compartamos esa paz, ese entendimiento que sobrepasa cualquier entendimiento, ese gozo que solo se puede experimentar en Cristo Jesús. Señor y Padre Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos has hablado esta mañana, Padre. Te pido que obres en cada vida de cada persona, Señor, de manera que podamos entender, Señor, y podamos llevar a cabo tu palabra, Señor, y podamos aceptarnos y podamos glorificar tu nombre, Señor, y todo lo podamos poner por obra, Señor. Gracias damos por este tiempo.